Bien, ahora lo que vamos a hacer es repasar aparte de las definiciones y parámetros de un circuito. Nos vamos a referir a los conceptos y a lo que es los sistemas de unidades. En la parte de la ingeniería se emplea el Sistema Internacional de Unidades, SI, Sistema Internacional, que considera como magnitudes fundamentales la longitud, la masa, el tiempo y la intensidad de corriente. Para esto, las unidades respectivas son el metro para la longitud, el kilogramo para la masa, el segundo para medir el tiempo y el amperio para medir la intensidad de la corriente eléctrica. Abreviadamente, este sistema se llama MKSA, que corresponde a las iniciales de las unidades citadas. M correspondiente a la masa, K al kilogramo, S al segundo y A al amperio. La unidad de fuerza en el sistema racionalizado MKSA es la derivada, se llama el newton y tiene el símbolo de esta letra N. Una fuerza de un newton es aquella que se aplica a un sólido de 1 kilogramo de masa y le comunica una aceleración de 1 metro por segundo cada segundo. Por consiguiente, un newton es igual a la masa en kilogramos por la aceleración dada en metros sobre segundo al cuadrado. La unidad de trabajo y por tanto la de la energía también es derivada, se llama joule y corresponde al trabajo realizado por una fuerza de 1 newton cuando su punto de aplicación se desplaza 1 metro en la dirección del movimiento. Esto es muy importante porque en base a lo que es la unidad del trabajo vamos a definir lo que es la unidad de la potencia, que en estas condiciones la unidad de potencia se denomina un vatio o un watt y corresponde a un julio por segundo, es decir, es que un julio es igual a un newton por metro y un watt es a un julio sobre segundo. Esto de aquí es la unidad del trabajo, la energía, y la potencia es el trabajo sobre el tiempo. Ese es el concepto que tiene que quedar muy claro, ¿no? Nos referimos ahora a la diferencia de potencial, que se simboliza con la letra V, que implica el voltage. La diferencia de potencial o tensión P entre dos puntos de un campo eléctrico es, por definición, el trabajo necesario para desplazar una unidad de carga eléctrica positiva de un punto a otro en contra o a favor de las fuerzas del campo. En el sistema MKSA, la unidad de diferencia de potencial es el voltio, que se simboliza con la letra B, y corresponde al trabajo de un julio al desplazar un culombio de carga de un punto a otro. Eso quiere decir que un voltio es igual a un joule sobre culombio. Si se tiene dos puntos, si entre dos puntos existe una diferencia de potencial V voltios, abreviado suele utilizarse dP, diferencia de potencial, el trabajo necesario para desplazar una carga Q será Q veces B, y la carga se moverá del punto de mayor al de menor potencial. Un agente o dispositivo, tal como una batería o un generador, posee una fuerza electromotriz, que se abrevia como FEM, fuerza electromotriz. Si es capaz de suministrar una carga eléctrica, la energía suficiente para hacerla circular por él, del terminal de menor al de mayor potencial. La fuerza electromotriz se mide por la diferencia de potencial en los bordes del generador cuando no suministra corriente eléctrica, es decir, cuando está a circuito abierto. Esto quiere referirse, por ejemplo, al voltaje que hay en una pila o en una batería de un auto. Se dice que esa batería tiene una diferencia de potencial o un voltaje. En el caso de la batería de un auto es una fuente DC de 12 voltios.
Entonces el voltaje de las fuentes se mide en voltios. Y las fuentes son las que tienen la fuerza electromotriz para que la corriente pueda circular a través de un circuito eléctrico. Es decir, necesitamos las fuentes de voltaje para poder energizar un sistema, un circuito eléctrico, y poder, mediante la fuente de voltaje, hacer que en el circuito eléctrico circule una corriente eléctrica. Ahora comenzamos a hablar de lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se simboliza con la letra I y tenemos el siguiente texto. Todo cuerpo con electrones libres capaces de moverse entre ambos átomos de la red cristalina del mismo se llama conductor. Una de las causas que origina este movimiento es la aplicación al conductor de una diferencia de potencial. Diferencia de potencial nos hemos referido en la anterior diapositiva a que es equivalente al voltaje. Y nos está indicando de que un cable, por ejemplo, es este cuerpo con electrones libres que va a permitir la circulación de electrones. Y esa circulación de electrones es lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica. Cuando de un punto a otro de un conductor se desplaza una o más cargas eléctricas, diremos que circula por él una corriente eléctrica. Entonces, a la circulación de cargas eléctricas a través de un elemento conductor como un cable o una resistencia, a esa circulación de cargas eléctricas le llamamos corriente eléctrica. Si la carga se transfiere a una velocidad de 1 coulombio por un segundo, la corriente por el conductor tiene una intensidad de 1 amperio, es decir que 1 amperio se define como 1 coulombio sobre segundo. Es una unidad, una relación de carga respecto del tiempo. En general, la intensidad de corriente instantánea en un conductor es la corriente en amperios es igual a la derivada de la carga respecto del tiempo, donde la carga está dada en coulombios y el tiempo está dando en segundos. Por convenio se ha establecido como sentido positivo de la intensidad de la corriente eléctrica al opuesto del movimiento de los electrones, como se ve en esta figura. Es decir, si los electrones se mueven en este sentido, los electrones tienen carga negativa, se están moviendo en el elemento conductor hacia la izquierda en este gráfico, por convención decimos que la corriente eléctrica tiene el sentido opuesto de circulación de corriente. Esto conviene tenerlo claro porque en la parte práctica nosotros siempre nos vamos a referir al sentido de la corriente y no al movimiento de los electrones. O sea, nosotros en los circuitos siempre marcamos cuál es el sentido de la corriente. El sentido de la corriente va del terminal de mayor potencial al elemento o al terminal de menor potencial en un circuito, ¿no? Y así es como nosotros generamos una circulación de corriente. Bueno, ahora hablemos de la potencia. Hemos hablado ya de lo que es el voltaje, hemos hablado de lo que es la corriente. Hemos dicho que el voltaje es la fuerza electromotriz, es una batería, y que esa batería conectada, por ejemplo, a una carga resistiva mediante cables, que sería un circuito eléctrico, al aplicar el voltaje a la resistencia al circuito eléctrico, generamos una corriente eléctrica. Entonces hemos definido aquí el voltaje es la diferencia potencial y la corriente es la velocidad con la que están circulando los electrones en el circuito. Ahora vamos a definir lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica se simboliza con la letra P y se define por el producto de la diferencia de potencial o la tensión aplicada B y la intensidad de corriente I a la que da lugar. Es decir que la potencia es igual al voltaje por la corriente. La unidad de potencia es el vatio, que se simboliza con la W, de manera de que un watt, entonces un vatio, es igual a un voltio por amperio. Entonces cuando multiplicamos el voltaje y la corriente, lo que tenemos es la potencia en watts
que está sobre el elemento donde se esté aplicando este voltaje y esté circulando esta corriente. Resumiendo, decimos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Por definición, la corriente eléctrica positiva es aquella que circula en el sentido indicado por la flecha que aparece en el generador o fuente de tensión, es decir, del terminal o polo negativo al polo positivo, como se indica en esta figura. Dentro de la fuente, aquí está el positivo de la fuente y aquí está el negativo de la fuente, que nos están dando V voltios. Dentro de esto, la corriente va, como indica este texto, de aquí hacia aquí, del terminal negativo hacia el positivo. Y en el circuito vamos a ver la circulación de corriente del terminal positivo, va al circuito eléctrico y en el retorno va a volver al negativo de la fuente. Con eso se tiene el circuito completo, el circuito cerrado de la circulación de corriente. Si la potencia es positiva, quiere decir que la fuente de energía que la fuente entrega corriente al circuito, esto es, suministra energía. Es decir, si la potencia que calculamos sobre esta fuente de tensión es positiva, implica de que la corriente se está entregando energía de la fuente hacia la carga, hacia el circuito. En caso que la potencia P, en el caso de que la potencia P sea negativa, implicaría que la fuente recibe corriente del circuito, o sea, hay un mayor potencial mayor a este voltaje V voltios que genera una circulación en sentido contrario y por eso el producto voltaje-corriente va a ser negativo. En el caso de que la potencia P sea una función periódica del tiempo T, de periodo T mayúscula, se define el valor medio por la potencia es igual a 1 sobre el periodo y el integral de 0 a t de la potencia respecto del tiempo. Esta fórmula se refiere en especial cuando nosotros tengamos tanto el voltaje el voltaje y la corriente como funciones del tiempo, es decir, que no sean valores constantes en el tiempo. Podremos analizar voltajes de tipo de onda cuadrada, senoidal, triangular, dientes de sierra, diferentes tipos o valores instantáneos que pueda tener el voltaje o la corriente. Para esos casos nosotros tenemos que hablar de esta fórmula en donde la potencia se define como, ya decíamos, como 1 sobre el periodo de la señal alternante, el integral de 0 a t de la potencia respecto del tiempo. Si hemos hablado de lo que serían voltaje, corriente y potencia, voltaje es la fuerza electromotriz, corriente es la circulación de los electrones, la velocidad de la circulación de los electrones, y la potencia es el producto del voltaje por la corriente, donde al ser positiva o negativa sabemos si la fuente entrega energía al circuito o si está recibiendo energía del circuito. Ahora vamos a hablar de los elementos que hacen al circuito eléctrico. O sea, aparte de la fuente, esa fuente termina alimentando un circuito en donde los elementos que conforman ese circuito son o resistencias, o bobinas, o condensadores. Estos elementos generan diferentes tipos de efectos en la relación corriente y voltaje. Así es que va a ser muy importante entender qué es una resistencia, qué es una bobina y qué es un condensador. Y cuál es la relación que existe entre el voltaje y la corriente en cada uno de estos tres elementos: resistencia, bobina y condensador. Al suministrar la energía eléctrica a un elemento pasivo de un circuito, este se comporta o responde de una o más de estas tres formas. Esto quiere decir que en un circuito no va a ser puramente resistivo o puramente inductivo o puramente capacitivo. Un circuito va a tener una combinación de los tres efectos, en donde seguramente uno predominará en un determinado circuito. Por ejemplo, si la carga es netamente o de gran presencia resistiva, entonces el efecto resistivo va a predominar respecto del efecto inductivo y capacitivo, ¿no?
Si la energía la disipa el elemento, si la energía que disipa el elemento es un elemento resistivo puro, si la almacena en un campo magnético es una bobina pura, y si la acumula en un campo eléctrico es un condensador puro. ¿Qué quiere decir? La energía que se da desde una fuente de voltaje, por ejemplo, que va a generar una circulación de corriente en la carga, pero la carga es netamente resistiva pura, lo que se genera es que la energía se disipe mediante el efecto Joule en calor. O sea, la energía es disipada en calor. Si la energía se almacena en la carga como un campo magnético, es decir, si le ponemos una fuente de tensión a una bobina, la bobina lo que hace es generar un campo magnético y la energía que le hemos entregado de la fuente a la bobina se va a almacenar en forma de un campo magnético, o sea, no se disipa en calor, genera un campo magnético. En ese caso la carga es una bobina pura. Si la energía que entregamos a un capacitor, a un elemento capacitivo puro, cuando le damos energía a un elemento capacitivo puro, lo que generamos es que la energía se acumula o se almacena en forma de un campo eléctrico. Cuando la energía se acumula en forma de un campo eléctrico, decimos que la carga es un condensador puro. En la práctica, los componentes de un circuito se comportan de más de una de dichas formas, como decíamos antes, una combinación, y muchas veces las tres simultáneamente, pero lo normal es que predomine uno de los efectos citados sobre los otros. Se puede diseñar una bobina con un gran coeficiente de autoinducción, sin embargo, el hilo con el que se fabrica presenta cierta resistencia imposible de anular. Es un ejemplo típico de un elemento bobina que se comporta ante la energía eléctrica de dos maneras, es decir, tiene dos propiedades. Este es un buen ejemplo en donde nosotros imaginaremos que tenemos un cable y el cable lo envolvemos sobre un núcleo, digamos un núcleo tubular, y después lo que hemos conseguido es tener una bobina física. En ese tipo de elemento lo que estamos teniendo es un efecto inductivo de gran presencia, pero el cable en sí, por sus características constructivas y propiedades físicas, tiene una resistencia por longitud, o sea, una resistencia por metro. Entonces, aunque hayamos hecho nosotros una bobina, esa bobina sigue teniendo el efecto de la resistencia del cable. Entonces sería como tener una bobina ideal en serie con una resistencia ideal. Es obvio de que el efecto inductivo va a ser mayor que el efecto resistivo, pero ese es un ejemplo práctico en cómo en la realidad se presentan ambos efectos combinados o los tres, dado el caso de un circuito con mayores componentes. Hablemos ahora de la resistencia. La diferencia de potencial, voltaje, que puede ser una función del tiempo, en los bornes o terminales de un elemento resistivo puro, es directamente proporcional a la intensidad de corriente I, que es una función del tiempo, que circula por él. La constante de proporcionalidad R se llama resistencia eléctrica del elemento. Matemáticamente se expresa de la forma: el voltaje en una resistencia es igual al valor de la resistencia por la corriente que circula en la resistencia. Esta es una relación lineal, o sea, es una relación directamente proporcional entre el voltaje y la corriente. Si de aquí despejamos la corriente, podemos decir que la corriente en una resistencia es igual al voltaje sobre el valor de la resistencia. Esto de aquí es lo que se llama la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Esto nosotros lo podemos ver dibujado en este circuito, en donde vemos que se dibuja del lado derecho lo que es la carga, y tengo la resistencia y tengo la corriente que atraviesa esta resistencia, y esa corriente que atraviesa la resistencia me genera un voltaje V sobre la resistencia. La relación de este voltaje
la relación de esta corriente y la relación del valor de la resistencia está dada por la ley de Ohm, que es voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Obviamente, como esto es una constante, el voltaje y la corriente pueden ser funciones del tiempo. O sea, el voltaje puede ser de forma senoidal, triangular o cuadrada, y va a generar un efecto lineal en la corriente, ¿no? Que va a tener la misma forma. ¿Por qué? Porque es una relación directamente proporcional. La resistencia es una constante y no depende del tiempo. La unidad de medida de la resistencia en el sistema MKS es el ohmio y corresponde a la resistencia de un elemento que al aplicarle una diferencia de potencial de 1 voltio genera una circulación por la resistencia del valor de 1 amperio. Es decir, en unidades, un ohmio es igual a 1 voltio sobre amperio. Obsérvese que no se ha hecho restricción alguna sobre la forma de las funciones Bt e I de t, o sea, no importa la forma de onda o el valor o la función que sea el voltaje en función del tiempo. Pueden ser constantes en el tiempo, como ocurre en los circuitos de corriente continua. O sea, esto puede variar en el tiempo o ser una función, un valor constante en el tiempo. O, dice, funciones trigonométricas seno, coseno, como en los circuitos de corriente alterna. Ese es un punto muy interesante, ¿no? Una fuente DC, por ejemplo, una pila, una batería, tiene una polaridad constante. Tiene una polaridad constante y tiene un valor constante en el tiempo. En cambio, lo que nosotros, por ejemplo, nos energizamos de las tomas eléctricas domiciliarias, cuando nosotros hablamos de esa toma eléctrica tiene un voltaje alterno, genera una circulación de corriente alterna. Implica que el voltaje no es un valor constante en el tiempo, sino es un valor que va cambiando en el tiempo. Y la función, la forma en la que cambia ese voltaje es la función trigonométrica seno o una función trigonométrica coseno. Es decir, es un valor que va alternando. En el caso de la red domiciliaria nuestra son 50 Hz. O sea que en un segundo está haciendo 50 cambios de positivo a negativo. Respecto a la notación, las funciones del tiempo las representaremos con las letras minúsculas B y P, voltaje, corriente y potencia. Las magnitudes constantes se indicarán con letras mayúsculas, voltaje, corriente, potencia. Así los picos, valores máximos o amplitudes se llevarán con los índices M, voltaje máximo, corriente máxima y potencia máxima. Esto no es más que una convención que nos va a permitir entender la nomenclatura que vamos a encontrar en los diferentes circuitos, y no es más que algo básico, ¿no? Cuando los voltajes o las corrientes cambien en el tiempo, vamos a usar unas letras minúsculas. Cuando los voltajes y las corrientes sean constantes en el tiempo, como en el caso de una batería de 12 voltios o de 1.5 voltios, vamos a usar letras mayúsculas para referirnos al voltaje, a la corriente y a la potencia. Y cuando se traten de valores máximos, por ejemplo, que pueden alcanzar un valor que cambia en el tiempo, vamos a usar los subíndices M para decir que es el voltaje máximo, la corriente máxima y la potencia máxima. Ahora toca hablar de lo que es la parte del elemento inductivo, de lo que es una bobina. Hace rato hemos hablado de un elemento resistivo puro, ahora vamos a hablar de un elemento inductivo puro, teórico. Perdón. Al variar con respecto al tiempo la corriente que circula por un circuito, el flujo magnético que lo atraviesa experimenta los mismos cambios. Ahora bien, toda variación del flujo magnético origina una fuerza electromotriz que se opone a dicha variación. En estas condiciones, si por una bobina circula una corriente de intensidad variable, se origina en ella una fuerza electromotriz inducida en V voltios que es directamente proporcional, siempre que la permeabilidad magnética sea constante, a la variación con respecto al tiempo de dicha intensidad. Matemáticamente se expresa de la forma que el voltaje en una bobina es igual al valor de la bobina, el L, el valor en
de la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Si de aquí nosotros despejamos la corriente, tenemos que la corriente es igual a 1 sobre L, el integral del voltaje respecto al tiempo. Como ustedes se darán cuenta, en la resistencia, que era la presentación anterior, nosotros tenemos que la relación voltaje y corriente es mediante una constante. O sea, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Pero cuando se trata de un elemento inductivo, el voltaje es igual al valor inductivo, pero multiplicada por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces se dan cuenta, ya no es una relación netamente algebraica, sino es una función lineal, pero dada en derivadas, o sea, en valores instantáneos, ¿no? La variación de la corriente respecto al tiempo. El coeficiente de proporcionalidad L se llama coeficiente de autoinducción o el valor de la inductancia, a eso le llamamos L, o simplemente autoinducción de la bobina. Si la tensión B se expresa en voltios y la derivada de la corriente respecto al tiempo en amperios por segundo, el coeficiente de autoinducción L se mide en voltios por segundo sobre amperio y se llama Henry. Es decir, que nosotros medimos la inductancia en henrios, así como antes medíamos la resistencia en ohmios. En la bobina medimos la inductancia en henrios. Es decir, que un henrio es igual a un voltio que multiplica a un segundo sobre un amperio. Según esto, una bobina tiene un coeficiente de autoinducción de 1 henrio si al activar por ella una corriente que varía a la razón de 1 amperio por segundo, se induce una fuerza electromotriz en sus bornes correspondientes a un voltio. Lo que tenemos que entender claramente nosotros es que una bobina genera un efecto magnético debido a la circulación de corriente y por el campo magnético que se genera. Ese campo magnético genera una fuerza electromotriz que se opone a la circulación de la corriente, ese por el efecto físico que tiene el efecto magnético, pero lo que tiene que quedarnos es cuál es la relación entre el voltaje que se aplica a una bobina, el valor de la bobina y la corriente que circula a través de la bobina. La ecuación que hace la relación es esta. El voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente sobre el tiempo. Esta es la relación que nos va a interesar aprender y mediante esta relación vamos a ver cómo podemos encontrar las formas de onda, corrientes y tensiones en un elemento inductivo. Bien, por último nos toca ver el tema de la capacidad. La capacidad o la capacitancia está dada simbolizada por la letra C, ¿no? Recordemos un poco, la resistencia se simboliza por la letra R, la inducción o la bobina se representa por la letra E, y ahora la capacidad o un capacitor se representa por la letra C. La diferencia de potencial B, o sea, los voltios, en los bornes de un condensador es proporcional a la carga Q que en él almacena. La constante de proporcionalidad C se llama capacidad del condensador. Matemáticamente se expresa en la forma Q, que es función del tiempo, es igual a C veces el voltaje, que es función del tiempo. Si nosotros hacemos que la corriente es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo, esto será igual a C veces, que es una constante, sale de la derivada, reemplazando Q por este valor, tenemos que es la derivada del voltaje respecto al tiempo. Entonces, tendríamos que el voltaje que se induce en un condensador es igual a 1 sobre C de la integral de la corriente respecto al tiempo. Esta de aquí es la fórmula que nos interesa aprender. Esta fórmula resume la relación entre el voltaje y el valor de la capacitancia de un capacitor y la corriente que circula a través del capacitor. El voltaje es igual a 1 sobre C integral de la corriente respecto al tiempo. Este es el voltaje que se induce, el voltaje que está en el condensador.
esta la corriente que atraviesa el condensador y este es el valor de la capacitancia. Esas tres variables en un capacitor se ven relacionadas mediante esta forma. En el sistema MKSA, la unidad de capacidad se llama faradio. La capacidad de un condensador es de 1 faradio cuando almacena un coulombio de carga, al aplicarle una diferencia de potencial de 1 voltio. Es decir, que 1 faradio es igual a 1 coulombio sobre voltio. Como se trata de una unidad muy grande, se emplean los submúltiplos siguientes. 1 microfaradio, que se simboliza con 1, la letra mu y la letra f. Esto es igual a 10 a la menos 6 de faradio. Y 1 picofaradio, que se simboliza por la letra P y la letra F de faradio, es igual a 10 a la menos 12 de faradio. ¿Esto por qué? Porque a veces, especialmente en la parte electrónica, las capacitancias, un faradio termina siendo una unidad muy grande para representar las capacitancias que usamos. Entonces es muy usual encontrar en los circuitos electrónicos hablar de microfaradios, picofaradios y nanofaradios, que no son más que submúltiplos de la unidad que es el faradio. Bien, ahora vamos a comenzar a ver ejemplos de circuitos, o sea, toda esa teoría que acabamos de revisar la vamos a tratar de verla aplicada en circuitos eléctricos, que es a donde queremos nosotros llegar para tener aplicaciones prácticas en lo que son laboratorio de circuitos eléctricos, hacer experiencias y ver e interpretar cómo se comportan los circuitos eléctricos en diferentes tipos de instalaciones, sean en circuitos electrónicos, instalaciones domiciliarias, instalaciones industriales. Entonces ahora tenemos que esa teoría que acabamos de repasar, ver cómo se ejercita o cómo se calculan los valores a partir de esas fórmulas. Entonces lo que tenemos ahora es un primer ejemplo en donde vamos a leer el problema y vamos a explicar cómo se ha hecho la resolución del problema. Dice, en el circuito cerrado de la figura 1.8, que es este, la tensión aplicada es de un voltaje V igual a 45 voltios. El voltaje se mide en voltios. Hallar la intensidad de corriente, nos piden, ¿no? Hallar la intensidad de corriente que circula por él, así como la caída de tensión y la potencia disipada en cada elemento resistivo del mismo. Bien, nosotros vemos este circuito donde aquí está una fuente que genera una circulación de corriente de su terminal positivo hacia el terminal negativo, hacia afuera del circuito, y la corriente dentro de la fuente va del terminal negativo hacia el terminal positivo. Esta fuente está entregando energía a este circuito que está conformado por estas tres resistencias. Estas tres resistencias están en un arreglo que se llama un circuito en serie. ¿Qué quiere decir un circuito en serie? Que está un elemento tras el otro. Y cuando es un circuito en serie, tiene la característica que la corriente es la misma en todos los elementos del circuito. Como se puede ver, la corriente que sale por aquí circula por este elemento, la misma corriente es la que circula por aquí, la misma por aquí es la misma que retorna. A esto se llama un circuito cerrado. Y esta de aquí es la corriente del circuito. Estos elementos que están en serie, si bien tienen la misma corriente, no tienen el mismo voltaje en sus elementos. Es decir, que este voltaje que se aplica aquí se distribuye en un voltaje sobre este elemento, más otro voltaje sobre este elemento, más otro voltaje sobre este elemento. Es decir, la suma del voltaje que cae en esta resistencia, más la suma del voltaje que cae en esta otra resistencia, más la suma del voltaje que cae en esta resistencia de 7 ohmios, nos va a dar igual al voltaje de la fuente. Entendiendo eso y entendiendo de que este circuito es netamente resistivo y la relación entre el voltaje y la corriente en un elemento resistivo puro no es más que una relación lineal, que es la ley de Ohm, en donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Con esas aclaraciones y con esos conceptos es que vamos a ver la resolución del problema.
Dice, en una malla o circuito cerrado, la suma algebraica de las subidas de la tensión originadas por las fuerzas electromotrices de las fuentes es igual a la suma correspondiente a las caídas de sus elementos. Este texto se refiere a lo que hablábamos a un principio, que este voltaje de 45 voltios se distribuye en estos tres elementos del circuito en serie. O sea, parte de estos 45 voltios va a caer allí, otra parte va a caer allí y otra parte allí. ¿En qué proporción se distribuye el voltaje? Va a ser función de los valores de las resistencias. Y saber cuánto de estos 45 voltios cae a cada una de estas resistencias es algo que vamos a hacer el cálculo mediante la ley de Ohm. Entonces, eso llevado a la fórmula, ¿qué quiere decir? Que este voltaje B es igual a la resistencia de 2 ohmios que multiplica a la corriente que lo atraviesa, más 6 ohmios que multiplica a la corriente que lo atraviesa, ahí está, más 7 ohmios que multiplica a la corriente que lo atraviesa. O sea, el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes en cada resistencia. Aquí es igual el voltaje en cada resistencia, es igual a la corriente por el voltaje, perdón, a la corriente por el valor de la resistencia. Entonces, como la corriente es común, aquí veo la misma letra I. Si nosotros sumamos esta ecuación, vamos a tener que voltaje B es igual a 45 y esto es igual a la suma de 2 más 6 más 7 y eso nos da un valor de 15. Si de esto despejamos la corriente, tenemos que la corriente es igual a 3 amperios. Entonces sabemos que la circulación de la corriente es igual a 3 amperios. La caída de tensión en elementos resistivos de 2 ohmios es igual al valor de la resistencia por la corriente que lo atraviesa. En nuestro caso serían 2 ohmios multiplicada por la corriente que acabamos de calcular, que es 3 ohmios. 2 por 3, 6 voltios. Igualmente hacemos el cálculo para esta resistencia y para esta otra resistencia y vamos a tener que el valor de esta resistencia es 6 que se multiplica por la corriente de 3 amperios, 6 por 3, 18, 18 voltios. Y vamos a tener esta otra que circula, por la corriente que circula por la resistencia de 7 ohmios va a ser 7 ohmios, que se multiplica a la corriente de 3 amperios, 3 por 7 va a dar 21, entonces aquí tengo el valor 21. Entonces los voltajes que caen son, en esta resistencia le cae un voltaje de 6, a esta otra resistencia le cae un voltaje de 18 y a esta última resistencia le cae un voltaje de 21 voltios. Si nosotros hacemos una breve suma, a ver, calculemos. Tengo 6 más 18, 24. ¿No? 24 más 21, tengo 45. Los 45 voltios que aplican. Ahora, para el cálculo de la potencia disipada por el elemento de 2 ohmios, se dice, la potencia, como lo hemos definido anteriormente, es el producto del voltaje por la corriente. La potencia en la resistencia de 2 ohmios va a ser 6, que es el voltaje que hemos calculado, 6 voltios, por la corriente que lo atraviesa, que es 3 amperios. Entonces 6 por 3, 18 watts. La potencia disipada en esta resistencia es 18 watts. ¿Cómo hemos calculado la potencia? Multiplicando el voltaje en los terminales de esta resistencia y por la corriente que lo atraviesa, y hemos calculado que esa potencia vale 18 watts. Si hacemos el mismo cálculo para estas dos resistencias, tenemos de que esto es igual a 54 watts. ¿Por qué? Porque multiplicaría yo la corriente de 3 amperios por 18, que es el voltaje en esta resistencia. Ese producto me va a dar 54 watts, ¿no? La potencia en la de 6 ohmios van a ser 54 watts. Y finalmente la potencia en la resistencia de 7 ohmios nos va a dar 63 watts, que es el producto de el voltaje 21 multiplicado por la corriente que es 3. Entonces de esta forma hemos calculado la corriente del circuito
y a través de la corriente hemos calculado los voltajes en cada resistencia, y al tener el voltaje y la corriente en cada resistencia hemos calculado sus respectivas potencias. Bien, continuamos. Tenemos ahora un segundo ejemplo en donde en el problema nos piden lo siguiente. Una corriente I total, dice, se divide entre dos ramas en paralelo de las resistencias R1 y R2. Es decir, aquí tengo dos resistencias que están en un arreglo en paralelo y hay una corriente I total, IT, que viene y se distribuye en dos corrientes. La corriente entrante es igual a la suma de las dos corrientes que se dividen, y aquí voy a tener que la IT es la suma de esta corriente más esta corriente. Como indica la figura 1.9, dice aquí, lo que nos piden ahora, deducir las expresiones de las intensidades de corriente I1 e I2 en cada una de las ramas. O sea, nos están pidiendo calcular a qué va a ser igual la corriente I1 y a qué va a ser igual la corriente I2 respecto de la corriente IT que está ingresando al circuito en paralelo. Vamos a resolver esto usando simplemente la ley de Ohm. ¿Por qué la ley de Ohm? Porque son elementos resistivos puros. La relación en una resistencia entre el voltaje y la corriente es una relación lineal y es la relación que llamamos la ley de Ohm, que es igual a que el voltaje es igual a la corriente por el valor de la resistencia. Bien, en cada rama la caída de tensión ha de ser la misma, o sea que el voltaje B aquí es el mismo voltaje en estos terminales. Este voltaje B es igual, en este caso, a la corriente 1 multiplicada por la resistencia 1, R1 por I1, y es igual a R2 por I2. Claro, porque el voltaje en esta resistencia es la corriente por la resistencia, y como ese voltaje es lo mismo aquí, va a ser a la corriente 2 por la resistencia 2. A eso llegamos con esta ecuación. Ahora, nosotros tenemos lo siguiente, que la corriente total, esta corriente de aquí, es igual a la suma de las dos corrientes que se divide, es igual a I1 más la I2. Esto es igual a ¿qué? La corriente I1 es igual al voltaje sobre la resistencia 1. El voltaje es común. Entonces es B sobre R1. Para el caso de la corriente 2 es igual a B sobre la R2. Si aquí factorizamos el valor de B, tendríamos B que multiplica a la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre la R2. Pero este voltaje B, para nosotros, este voltaje B es igual a la corriente I1 por la resistencia 1. Entonces, si este voltaje yo lo reemplazo por la I1 que multiplica la R1, tendría esta ecuación. Este R1 se cancela con este R1 y me queda que es igual a R2 más R1 sobre la R1 que multiplica a la I1. Entonces, ¿qué es esto? Que la corriente total es igual a esta sumatoria que multiplica la corriente I1. Si de aquí yo despejo la I1, voy a tener que la corriente total es la multiplicación, se multiplica por la R1 y se divide sobre la suma de la R2 más la R1. Entonces, ¿qué significa esto? Que la corriente I1 que viene por aquí es igual al valor de la corriente de entrada por el valor de la resistencia opuesta sobre la suma de las dos resistencias. Si se hace el mismo cálculo para el voltaje entre la resistencia 2 y la I2, tenemos que la corriente 2 es igual a R1 sobre el R1 más R2 por la corriente de entrada. El método didáctico a esto que se le llama divisor de corriente, es decir, es lo siguiente, ¿no? Es que la corriente que atraviesa la resistencia es igual, se dice, a multiplicar la corriente total que ingresa al circuito por la resistencia opuesta, R2,
sobre la suma de las dos resistencias. Así llegamos a esta ecuación. Si quisiésemos calcular el valor de esta corriente, hacemos recordamos la fórmula de esa misma forma didáctica y decimos que el valor de la I2 es igual a la corriente de entrada que multiplica a la resistencia opuesta, R1, sobre la suma de la R1 más la R2. A esta fórmula se le llama divisor de corriente.